Amén. Muy bien, ahora la palabra de Dios que viene en labio de nuestro hermano Rafael Díaz. Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Sean bienvenidos a este lugar tan especial porque reconocemos por fe que Cristo a través de su Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así que hermanos, por fe creemos de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos estudiar la palabra de Dios. El púlpito, hermanos, es únicamente para exaltar y predicar la palabra de Dios. Así que vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, te rogamos que nos des discernimiento de lo alto, sabiduría para poder entender este importante tema que tiene que ver con los últimos días. Bendice a tu pueblo, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra. Santifica nuestro corazón y nuestra mente para que tu nombre sea glorificado. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase de profecía. Quiero que usemos como base 2 versículos bíblicos que habla Salomón en Eclesiastés 1:9. Siempre uso este versículo a la hora de estudiar profecía. Noten cómo dice Eclesiastés 1:9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué significa este versículo? Salomón enseña de que la historia se repite. Vez tras vez, generación tras generación, la historia se repite. Lo mismo que aconteció en el pasado se vuelve ¿qué? A repetir. La historia se repite. O sea que si nosotros queremos entender los eventos finales, tenemos que conocer ¿qué? La historia, porque la historia se repite. Y esto lo vuelve a repetir Salomón en Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de hacer, fue ya. Dios restaura lo que pasó. La historia se repite, hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, quiero que analicemos un versículo que está en Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. En Apocalipsis 13, de paso, hermanos, Apocalipsis 13 es un capítulo que está en proceso de cumplirse. Apocalipsis 13. Noten cómo dice aquí el apóstol Juan en Apocalipsis 13, versículo 3 y 4. Hablando de la bestia, noten qué interesante. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando fue sanada, ¿qué es lo que sucedió? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y por consiguiente, ¿qué es lo que hicieron? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron ¿qué? A la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Estos versículos, hermanos, están en proceso de cumplirse. Ya estamos en la última etapa del cumplimiento de estos textos bíblicos. ¿Cuándo se cumplió en la historia que la bestia tuvo una herida de muerte? Esto lo hemos explicado en otras presentaciones, de que se cumplió exactamente cuando la Revolución Francesa
comanda a Napoleón Bonaparte para llevar cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798 y un año después muere en Francia. Se cumplió la profecía: si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. La profecía quedó cumplida. La bestia, el sistema, tuvo una herida de muerte y se cumplió exactamente en el año de 1798. Si ustedes tienen un libro que se llama El conflicto de los siglos, en el tema La Biblia y la Revolución Francesa, explica cómo a la hora de que el Papa Pío VI estaba llevando a cabo una misa, celebrando su 23º aniversario en la Basílica de San Pedro, el general Haller, con hachas y hachazos, botó la gran puerta o derribó la gran puerta de la Basílica de San Pedro a la hora que el Papa estaba llevando su misa, y el Papa fue llevado cautivo. Ahí se quedó cumplida la profecía de que la bestia tuvo una herida de muerte y se le suministró con una espada. La espada representa el poder civil de Francia, que esa misma espada que usaba este sistema para perseguir a los cristianos durante la Edad Media fue el mismo poder civil que le suministró esta herida de muerte. La espada representa el poder civil que este sistema usaba para perseguir a los hijos de Dios durante la Edad Media, durante 42 meses. Pero es interesante que el texto bíblico dice algo interesante. Dice que esta herida va a ser sanada. Noten qué interesante. Va a ser sanada. Y cuando se sane, dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa que la herida va a ser sanada? Significa, hermanos, que este sistema va a volver ¿qué? A perseguir como lo hizo durante la Edad Media o los 42 meses. Y cuando se sana la herida, este sistema dice que va a recobrar todo el poder político y religioso, porque se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo le llamo a esto, hermanos, el falso nuevo orden mundial del anticristo, porque aquí dice que toda la tierra se maravilló, o sea que este sistema va a recobrar ¿qué? Todo el poder político y religioso. O sea, va a ser ayudado por los presidentes, por los magnates de la tierra, por reyes, príncipes y gobernantes. Van a ¿qué? A tenderle la mano a este sistema. Y noten que dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Satanás buscando adoración a través de ¿qué? De la bestia. Por eso yo siempre lo he dicho, hermanos, que el conflicto final no será por petróleo, no será por un chip, como dicen los evangélicos, que la marca de la bestia tiene que ver con un chip. ¿Han escuchado ustedes eso? La mayoría de iglesias evangélicas y protestantes dicen de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip que se va a colocar en la frente o en la mano derecha. Otros dicen de que la marca de la bestia tiene que ver con una inyección. Pero según la Biblia, el conflicto final no será por petróleo ni por la tecnología 5G. El conflicto final será por la adoración, porque lo que busca Satanás, ¿qué es lo que busca? Adoración. ¿Están conmigo, hermano? Porque noten cómo dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿con quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, hermanos, quiero que se concentren porque lo que viene es interesante. ¿Qué significa sanar la herida? Significa que va a volver a repetirse la historia, va a haber otra persecución. ¿Dónde dice eso la profecía? Es interesante de que Apocalipsis 13, versículo 14 al 17, se nos dice de que estos sistemas políticos y religiosos dirigidos por la bestia van a imponer leyes y decretos legislativos bajo pena de muerte. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 14 al 17.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué es la imagen de la bestia? Conflicto de los Siglos dice que la imagen de la bestia es la unión de iglesia y Estado. Va a haber otra unión de iglesia y Estado. Y recuerden de que la historia se repite. ¿Qué pasa cuando la iglesia se une con el Estado? Eso es que se convierte en persecución para los que se oponen. ¿Qué hizo Satanás con los judíos en los tiempos de Cristo? Para matar a Cristo, ¿saben qué es lo que hizo Satanás? Usó a los fariseos apóstatas para que buscaran la ayuda de ¿qué? Del poder romano. La historia se repite. ¿Qué hizo el papado durante la Edad Media? Para matar a los cristianos durante la Edad Media, ¿qué es lo que hizo el papado? Saben de que los sacerdotes católicos y el papado no lo hacía él directamente, o sea, los sacerdotes no mataban a nadie directamente, sino que el papado usaba al poder civil para matar a los cristianos durante la Edad Media. Siempre ha sido así. Satanás siempre ha usado esta metodología de usar la unión de iglesia y Estado para perseguir a los que se oponen a esta coalición. Aquí vemos de que al final de la historia se va a volver a repetir la historia y va a volver a erigirse la imagen de la bestia. Y noten, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Hermanos que están aquí, yo les hago una pregunta. ¿Va a haber otra persecución al final de la historia? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Va a haber una persecución. Pero según la profecía, ¿quiénes son los que van a ser perseguidos? ¿Y quiénes van a ser los perseguidores? Porque van a haber dos grupos, los perseguidores y los perseguidos. Saben que Apocalipsis dice de que Satanás va a perseguir a un remanente, porque este remanente ¿qué? Exalta y guarda ¿qué? Los mandamientos, porque el conflicto final será por la adoración y por la obediencia. Aquí vemos de que se va a dar un decreto de muerte. Dice, e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Decía que todos pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por falta de tiempo no puedo explicar tanto simbolismo, pero en mi canal tengo todos estos símbolos explicados, cada símbolo de esto. Ahora, ¿por qué he citado estos versículos? Para hablar de los eventos finales. ¿Saben, hermanos, por qué razón? Cada día que pasa, nos acercamos a estos eventos finales. Cada día que pasa, nos acercamos a la imposición de la marca de la bestia. Interesante. Cada día que pasa, la profecía se va cumpliendo al pie de la letra. ¿Saben, hermanos? En el mes de noviembre, ¿qué es lo que pasó a nivel mundial? Por eso es que el tema lo he titulado Un paso más para la marca de la bestia. Estamos a un paso más. ¿Saben de qué es lo que pasó este mes de noviembre? Los adventistas que están actualizados con esta información saben a qué me refiero. Es interesante que el mes de noviembre, del 6 de noviembre al 18, ¿sabe qué se celebró en Egipto? ¿Qué es lo que hicieron todos los reyes políticos y religiosos en Egipto en noviembre? Celebraron el COP27. ¿Saben qué es el COP27? Para los hermanos que no saben qué es el COP27, es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2022 y se le llama 27 porque es la conferencia número 27 que se celebró en Egipto desde el 6 al 18 de noviembre. Lo que me llamó la atención es de que esta reunión la hicieron en Egipto. Muy interesante. Y también lo que me llamó la atención es de que el 13 de noviembre los líderes políticos y religiosos se reunieron en el monte Sinaí para
dar otros 10 mandamientos del cambio climático. Muy interesante esto. Y quiero decirles, hermanos, que detrás de todo esto, ¿saben quién está dirigiendo estas campañas del cambio climático? Es el Papa Francisco, con su famosa encíclica, o con sus dos famosas encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti. ¿Saben cuál es el tema central de la Laudato Si y la Fratelli Tutti? ¿Saben cuál es el tema central? Es ayudar a que se reduzca el cambio climático o el recalentamiento global. Y saben de que el Papa Francisco, ¿qué es lo que propone en sus dos encíclicas? Interesante, de que para ayudar a la tierra se debe de descansar, ¿qué? Un día por semana. ¿Y ustedes creen que es el sábado que nosotros guardamos? El Papa Francisco propone a las Naciones Unidas que la tierra descanse el día de la Eucaristía, que es el domingo. Interesante. Esto, hermanos, no es fanatismo ni es casualidad. Algo se propone este sistema. ¿Sabe lo que hace? El Papa Francisco sabe lo que hace, hermanos. De paso, el Papa Francisco es un jesuita. ¿Saben ustedes eso que es un jesuita? Y los jesuitas saben lo que hacen, hermanos. Pero lo que me llamó la atención es de que se reúnen el 13 de noviembre para dar 10 mandamientos del cambio climático. Interesante, 10 mandamientos, y lo hacen en el monte de Sinaí. ¿Saben de qué es lo que pasó bíblicamente en el monte de Sinaí? Dios le dio a Moisés el qué? Los 10 mandamientos. Pero ahora los reyes políticos y religiosos se reúnen en el monte de Sinaí para dar 10 mandamientos del cambio climático. Pero lo que me llamó la atención, y noten, hermanos, hay que ser analítico. Lo que me llamó la atención, y agarren esta información, hermanos, están aquí. Lo que me llamó la atención es el logo que representa al COP27. Yo siempre soy curioso porque me gusta actualizarme. El logo del COP27 es un sol, Egipto. Es un sol egipcio. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con un sol? Interesante, el sol. ¿Sabe por qué el sol? ¿Sabe de que la adoración al sol era el culto predilecto de las naciones paganas? La adoración al sol. ¿Y cuál era el dios sol para los paganos? ¿Ah? Vámonos a la Biblia. Y les voy a explicar, hermanos, algo interesante. El mismo ídolo en las religiones paganas tenía diferentes nombres, pero el mismo ídolo. Por ejemplo, Moloch. Sí, anoche vimos eso. Moloch. Baal, el señor de las moscas y los escarabajos. Baal Zebub, dios de Cron. Tamuz. Sí. ¿Saben qué interesante, hermano? Dios en su palabra nos ha dejado el detector de mentira. Lo que pasa es que nosotros no estamos estudiando eso, hermano. La historia se repite. Saben de que Israel, cuando caía en apostasía, ¿saben qué es lo que practicaba? La adoración al culto al sol. Y vamos a ver, porque la historia se repite, vamos a ver que lo que busca Satanás a través de estas reuniones del cambio climático es volver a resucitar el culto al sol. Noten cómo dice el profeta Ezequiel. Israel, cuando caía en apostasía, ¿saben qué culto practicaba? El culto idolátrico a Tamuz y al dios sol. Siempre que el pueblo de Israel caía en apostasía, practicaba esta clase de culto, el culto a Tamuz y al dios sol. Ezequiel 8:16 dice, noten qué interesante, hermano. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, y entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, ¿adorando a qué? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Adorando al sol. Noten qué tan bajo caía Israel. Adorando al sol. Y postrándose hacia el oriente. Pero noten que después de mencionar el culto al sol, se menciona a Tamuz.
porque Tamuz era el dios sol. Noten cómo dice el versículo 14 de Ezequiel capítulo 8. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres, noten cómo dice, mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿qué? A Tamuz. Esto está pasando en el pueblo de Dios. Israel había caído en apostasía. Estaban adorando al sol y estaba ¿qué? Endechando a Tamuz. Pero dice que eran mujeres. He aquí mujeres. Recuerden, hermanos, que en Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. ¿Qué representa en profecía mujeres? Iglesia. ¿Será, hermanos, que al final de la historia todas las iglesias protestantes van a rendirle culto al sol? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde encontramos en Apocalipsis eso? Apocalipsis 17 encontramos que Babilonia, la ¿qué? La grande, la madre de ¿qué? De la ramera. O sea que la historia se repite. O sea que al final de la historia las mujeres van a volver ¿qué? A endechar a Tamuz y adorar ¿qué? Al sol. Y saben, hermanos, qué día era el día que se dedicaba al dios sol en la antigua Babilonia. El primer día de la semana. Saben de que en inglés mantiene el nombre el primer día de la semana. ¿Saben cómo se dice domingo en inglés? ¿Alguien sabe inglés aquí? ¿Cómo se dice? ¿Día de qué? Del sol. ¿Casualidad? No, no creo que sea casualidad, hermano. Satanás sabe lo que hace. Lo que busca Satanás a través de estas reuniones es volver a exaltar el culto al dios sol. Y es interesante, hermanos, que según la Biblia, en el monte Sinaí Dios dio los 10 mandamientos a Moisés. Ahí se dieron los 10 mandamientos. Notemos lo que dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En el monte Sinaí se dieron los 10 mandamientos. Y noten cómo dice Deuteronomio 4:13, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea que lo que están haciendo estos líderes políticos y religiosos en el monte Sinaí, están desafiando ¿qué? A Dios. Al dar 10 nuevos mandamientos, están desafiando a Dios. Y saben, hermanos, lo que se avecina. Aún estos 10 mandamientos del cambio climático no son ley obedecerlo, pero a esto nos acercamos. Sí, va a haber un tiempo, hermanos, donde estos mandamientos, si no se obedecen, vamos a tener que sufrir la persecución, porque esto se avecina, hermano, la historia se repite. Satanás va a volver ¿qué? A exaltar la famosa adoración al sol. Todo concuerda claramente, hermanos. Y saben, hermanos, que esto ya sucedió en la historia. Según la Biblia, ¿quién fue el poder que trató de cambiar la ley de Dios? El cuerno pequeño. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. O sea, no es de extrañarse de que el papado haya hecho esto a través de los reyes políticos y religiosos, porque siempre el papado ha estado en contra de la ley divina. Y aquí se menciona la profecía de Daniel 7:25. Noten cómo dice esta preciosa cita de Elena de White. Y preparémonos, adventistas, porque lo que viene es terrible para nosotros como adventistas del séptimo día. Porque en este momento, hermanos, a nadie lo están forzando a guardar el día domingo por ley. Sí, a nadie lo están forzando, pero vendrá tiempo donde será por ley que guardemos el día domingo. Y saben que se está usando el cambio climático para imponer la marca de la bestia. Y siempre, hermanos, como yo les he dicho,
Nosotros algunas veces por falta de estudio creemos, porque así nos han enseñado, que la marca de la bestia va a venir con miedo, o que la marca de la bestia va a venir alarmándonos, para que nosotros inmediatamente digamos, preparémonos, consagrémonos. Estamos engañados, hermanos, si creemos de esa manera. La marca de la bestia, según la Biblia y el espíritu de profecía, va a venir con buenas intenciones. Mire que están usando hoy para exaltar el día domingo. ¿Qué es lo que están usando? El cambio climático. Y alguien puede decir, hermano, ¿qué tiene de malo que nosotros cuidemos la tierra y que nos preocupemos por la tierra? No tiene nada de malo. Inclusive nosotros como adventistas hemos sido llamados para cuidar la tierra. El problema es de que se está usando el cambio climático para exaltar ¿qué? Las leyes de Roma, en este caso el día domingo. Lo dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. La marca de la bestia va a venir con buenas intenciones. Ahora, noten qué interesante, 27 reuniones y todas van enfrascadas al cambio climático, preocupados por el cambio climático. Y ahora dan 10 mandamientos del cambio climático. Interesante. Noten cómo dice esta cita de Elena de White, que está en la Review and Herald del 26 de diciembre de 1899. La saqué esta cita del comentario bíblico adventista. Hay muchas citas ahí en el comentario bíblico adventista. Y noten cómo dice: lo que busca Satanás al final de la historia es lo siguiente: se ensalzarán decretos humanos. Hermanos, estas reuniones que están haciendo del COP, porque el año pasado hubo el COP 26, ahora el COP 27, ¿para qué creen ustedes de que son? ¿Para exaltar los mandamientos de Dios? ¿Creen ustedes de que en estas reuniones es para exaltar los mandamientos de Dios? Volvamos al Sinaí, ¿pero para qué? No es para exaltar los mandamientos de Dios, sino para exaltar leyes y mandamientos de hombres. Interesante. Se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos. Tremendo, hermano. Con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. Noten, me gusta esta cita y la repito muchas veces. Con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, están preocupados por la reducción del cambio climático. Ya no se soporta la calor, ya los polos norte se están derritiendo, ya la capa de ozono se hizo más grande. El hoyo de la capa de ozono se hizo más grande. Están preocupados, ya no se soporta la calor. Va que con buenas intenciones. Preocupémonos por la tierra. Es hora de que descansemos un día a la semana, que todas las fábricas descansen un día a la semana y que ese sea el día de la familia. Va que bien lindo, hermano, va que bien lindo que nos reunamos en familia. Pero ¿qué día? No es el sábado que dice el Papa Francisco, sino que es ¿qué? El domingo. Tremendo, hermano. Con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados. Y todos los que demuestren su lealtad, ahí está, mi hermano, y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová, deben estar preparados para ser arrestados. Hermano, ¿va a haber otra persecución? ¿Sí o no? Un hermano me dijo: hermano, no predique de eso porque eso le da miedo a la iglesia. Yo no quisiera hablar de esto, pero hermanos, en todas las profecías de Daniel y Apocalipsis está esto. O sea, cuando predicamos esto no lo hacemos para meterle miedo a la iglesia, sino para que nosotros nos preparemos y que veamos de que estamos viviendo en los últimos días de la historia. Estamos en los dedos de la imagen de la estatua. Estamos ya en el clímax del cumplimiento de las profecías. ¿Qué significa para nosotros eso, hermano? Que Cristo viene, ¿qué? Pronto. Y noten cómo dice: y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. La historia se vuelve a repetir, hermano. Y esto se acerca, hermanos. Y esto se va a poner más interesante, hermano. No vaya a creer que el Papa Francisco va a descansar de esto. Este documento que se le presentó a las Naciones Unidas, de que se eche a rodar ya este documento para que se haga un decreto legislativo en todo el mundo, que se respeten esos 10 mandamientos del cambio climático, esto va deprisa, hermano. Y siempre que se hace una reunión, el Papa Francisco mete este tema, la reducción del cambio climático, porque lo que busca el Papa Francisco es exaltar el día domingo. Y saben, hermanos, que de los 2 papas que han existido en la historia
del catolicismo romano, los dos papas que han exaltado más el domingo, ¿saben quiénes han sido? Juan Pablo II hizo un gran documento llamado Dies Domini, y ahora vemos el Papa Francisco con sus dos encíclicas, Laudato Si y la Fratelli Tutti, para exaltar el domingo, el sábado verde, que le llaman al domingo. Noten que todo está cuadrando con la profecía. Y saben, hermanos, que todo esto apunta a que Cristo viene por segunda vez. Satanás le hace falta atacar solamente el sábado con la imposición del domingo por decreto legislativo. Ya el diablo ya atacó una institución divina, que es el matrimonio. ¿Saben de que en el gobierno de Barack Obama, saben qué es lo que pasó? Se aprobó el matrimonio igualitario. Ya Satanás ya atacó ¿qué? La primera institución divina que Dios bendijo en la creación. Ahora el diablo solamente le hace falta ¿qué? Atacar ¿qué? La segunda institución, que es el santo día de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Exaltando decretos y mandamientos de hombres. Ahí dice la profecía. Y esto no lo podemos evitar. Ahora, ¿qué significa para nosotros como adventistas del séptimo día esto, hermano? Significa que debemos de consagrarnos y prepararnos para lo que viene. Porque es terrible, hermano. La historia de Mardoqueo se va a volver a cumplir. La historia de la Torre Babel se va a volver a cumplir. La persecución de Caín contra Abel se va a volver a repetir. Cuando Nabucodonosor levantó la imagen en el Valle de Dura para adorarla bajo un decreto de muerte, se va a volver ¿qué? A repetir. Toda la historia se repite. ¿Qué debemos de hacer nosotros como adventistas, hermanos? Usted y yo, ¿qué debemos de hacer? No solamente basta que nos empapemos de conocimiento y que conozcamos la profecía. El objetivo de estos temas, hermanos, es que consagremos nuestras vidas y que nos preparemos para lo que viene. Voy a leerle dos citas donde Cristo habló y también el apóstol Pablo. Noten lo que dijo Lucas, capítulo 21, versículos 28 al 31. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Noten cómo dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ¿qué? Está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino ¿qué? De Dios. Y noten lo que dice Pablo, Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y laxivias. ¿Qué es lo que hace hoy la gente en este mes? ¿Qué es lo que hace hoy la gente en este mes? ¿En qué piensa? Y también los adventistas que se dan a arrastrar por estas tradiciones, ¿qué es lo que hacen? Andan ahí buscando la gallina y los pavos para matarlos. Pobrecitos los animales. Tremendo. No andemos en glotonerías, vistámonos de las armas de luz. Y dice: no en borracheras, ni en lujurias, ni laxivias, no en contienda ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos y amigos, Cristo viene pronto. Y no nos debemos de alarmar ni afligir por lo que está pasando en el mundo. Si nosotros estamos con Cristo, seremos más que vencedores. Y alegrémonos, hermanos, porque muy pronto veremos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando estas cosas comiencen a suceder, significa que nuestro Rey de Reyes pronto lo veremos en las nubes del cielo. Cristo se levantará para libertar a su pueblo. Hermanos, Dios nos bendiga y que podamos siempre permanecer activos en la fe y podamos siempre depender de Cristo. Porque vendrá tiempos, hermanos, donde se volverá a cumplir la historia de Job. ¿Saben qué es lo que le pasó a Job? Job se le quitó toda ayuda humana, pero Job nunca perdió su fe en Cristo. Lo mismo que le pasó a Job, le va a pasar al remanente en los últimos días. Toda la gente se le va a volcar encima.
El pueblo de Dios va a ser privado de toda ayuda política y religiosa. Se les van a congelar las cuentas en los bancos. Por eso, hermano, yo les digo, hermano, hay que trabajar como que si Cristo viniera, se tardara en venir 1000 años, pero hay que prepararnos como que si Cristo viniera hoy. Hay hermanos que se han materializado con el billete, grandes cuentas en los bancos, creen de que van a ser eternos. Y va a haber un momento donde ese dinero que está en los bancos no va a valer nada. Porque los únicos que van a poder comprar y vender, ¿quiénes son? Léalo ahí dice, hermanos, Cristo viene pronto, preparémonos, hermanos. Y hasta aquí hemos llegado con este estudio y que la honra ha sido para nuestro Dios. Dios nos bendiga. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Gracias porque las profecías son una guía segura en este mundo de tinieblas y engaños. Gracias, Señor, porque has dado este mensaje a tu iglesia, porque según las profecías estamos en los últimos días de esta historia y muy pronto te veremos con poder y gloria. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque somos hijos tuyos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.